Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, don Manuel. Tenemos preguntas que nos han llegado, que nos están llegando, y luego a través de internet que tenemos aquí. Hay muchas preguntas de política, preguntas de economía, preguntas de relaciones empresariales. Vamos a empezar por cualquiera, ¿no? Pero vamos a intentar hacer un par de bloques. Empezamos por temas económicos y de empresa, y luego dejamos, si le parece, la política para el final, que es lo que a veces tiene más entretenimiento, ¿no? Y además el titular a veces es más divertido, sobre todo dadas las circunstancias, ¿no?, tan oportunas, ¿no? Llevamos 2 desayunos consecutivos con mucho impacto. La semana pasada con la embajadora de Panamá y los papeles de Panamá, y ahora con las elecciones presidenciales en Perú. Hay una pregunta que tiene que ver con la situación económica en Latinoamérica, y es, bueno, estamos en un momento de cambio de ciclo, por así decirlo. Se puede hablar que hay una desaceleración en general en Latinoamérica, y bueno, que se está dando, y bueno, pues no estamos a los niveles de crecimiento. Su vecino al este, Brasil, está sufriendo mucho en este momento, con un PIB negativo. Pero hay algunos países, como son los de la Alianza del Pacífico, que usted ha comentado, que están aguantando dentro del cabo. Usted ha hablado de un 3,5%, 3,3%. Se puede hablar que este año podemos estar en la misma cifra. ¿Cómo afecta a Perú esta desaceleración económica que afecta al entorno? ¿Y cómo ve los próximos años en ese sentido? Bueno, me parece una pregunta muy importante que yo agradezco, ¿no es cierto? Obviamente que toda la región, toda América Latina está sufriendo por este cambio de ciclo en la economía internacional, y Perú también, ¿no? Sin embargo, en esta reducción general de los niveles de crecimiento, seguimos teniendo crecimientos récord en comparación a otros países de la región. Tenemos una menor desigualdad. Yo insisto en la importancia que este aspecto social tiene para la inversión. Tenemos una menor desigualdad que otros países de la región, y estamos muy comprometidos en el esfuerzo de la Alianza del Pacífico, que es un esfuerzo de economías abiertas. Hemos liberalizado más del 90% de nuestro comercio. Hemos conseguido cosas muy importantes como el libre tráfico de personas, la supresión de las visas entre nuestros países, la integración de la bolsa de valores. Entonces es un esfuerzo sostenido. Pero este esfuerzo de la Alianza del Pacífico no debe ser visto como una confrontación entre unos países de la región y otros países de la región. Nosotros necesitamos fortalecer las fuerzas centrípetas de toda América Latina. Como repito, estamos muy comprometidos en la Alianza del Pacífico, pero esto vale para Perú, pero también para Colombia y para Chile. Nuestro comercio exterior con los países del Mercosur, usted mencionaba Brasil, en volumen es mayor que el que tenemos con los otros países de la Alianza del Pacífico. Entonces nosotros no podemos prescindir de la necesidad de colaborar con el conjunto de países, porque además este comercio interregional, no solo entre los países de la Alianza del Pacífico, sino con el conjunto de la región, es un comercio que tiene 2 características muy importantes, que son un mayor valor agregado y una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, que tiene una importancia estratégica para la diversificación económica del país. Entonces, evidentemente que las circunstancias económicas y políticas cambian en cada país, y hay algunos países hermanos que están pasando por momentos muy difíciles, pero nosotros no podemos ver esto como motivo de satisfacción o pensar que los buenos hemos ganado a los malos, sino como más bien como motivo de profunda preocupación, porque de todas maneras en un mundo como el actual, que es un mundo de bloques, o vamos juntos o no vamos a ninguna parte. Aprovechando esta cuestión, doña Roberta, embajadora de México, le lanza una pregunta directa, además. ¿Cómo se originó la iniciativa peruana para formar esta Alianza del Pacífico? Por cansancio. Por cansancio. Por supuesto que el Perú ha participado en todas
las iniciativas de integración regional, desde ALAI y aún antes la ALALC, la comunidad andina, que es el esfuerzo subregional más antiguo, no el más eficiente, pero el más antiguo de la región, que tiene 45 años ya. Entonces, estos esfuerzos son, ¿cómo decirlo? Son una aspiración no solo romántica, sino muy pragmática de América Latina, ¿no es cierto? Nosotros, las que fuimos colonias de España, cuando nacimos a la independencia, inventamos estados, porque todo esto era una administración común de la corona española y tuvimos que inventar estados, y entonces nos desagregamos y se crearon estas pequeñas repúblicas cuya viabilidad aisladamente es poca, de manera que es una demanda muy antigua de integración. Pero a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, encontrábamos dificultades muy grandes para avanzar en un nivel de integración más intenso. Y esto creo que fue lo que llevó a pensar en avanzar el proceso entre los países con economías más abiertas, con tratados de libre comercio entre sí, que es la condición para pertenecer a la Alianza del Pacífico, y así nació, y es un mecanismo que está avanzando muy rápidamente. Por ejemplo, es un mecanismo que tiene 4 países miembros, pero más de 60 observadores. España fue el primer observador europeo, dicho sea de paso, lo cual demuestra el interés que esto despierta, porque además la cuenca del Pacífico ha adquirido tal importancia que para nosotros se trata de poder actuar juntos para llegar a unos mercados que para cualquiera de nuestros países individualmente considerados resulta que es desproporcionado. Y pensando otra vez en España, no olvidemos que España llegó a los países de la Asia a través de América, de manera que este recuerdo histórico puede ahora perfectamente reproducirse. Es de estos países que se puede participar mejor en la economía global. Gracias, Roberto. Vale. Entrando en temas, siguiendo con temas económicos, bueno, ahora va a haber un cambio político, obviamente. A principios de año pues se habló, el gobierno peruano anunció un plan de infraestructuras, si no estoy equivocado, de 10.000 millones de dólares en 2016, y ocurre lo que puede ocurrir ahora mismo en España, que hay un cambio de gobierno y ya se plantean posibilidades de cambio económico, ¿no? ¿Hay alguna influencia de que este hipotético cambio de gobierno afecte al plan de infraestructuras de transporte? Y aquí le hace una pregunta en concreto sobre los proyectos del Metro de Lima y otros proyectos ferroviarios, si hay posibilidades de que este cambio político pueda afectar a estos planes de infraestructuras que ya están lanzados. Bueno, yo obviamente no puedo hablar por el nuevo gobierno, que todavía no sabemos además por quién será presidido, porque eso se sabrá después de la segunda vuelta, pero realmente no veo ninguna razón, ningún indicio, ningún elemento de la imaginación que me haga pensar que estos grandes proyectos se van a abandonar. Me parece que el Metro de Lima, o el gasoducto del sur, o la refinería de Talara o la Pampilla, son proyectos de suficiente interés nacional como para que escape a mi imaginación la posibilidad de pensar que el nuevo gobierno los pueda abandonar, pero todo es posible, por supuesto. Muy bien, vamos a entrar en temas también de política, y hay una pregunta que hay un par de personas que hacen la misma pregunta, y es: ¿cómo es posible que el efecto de Fujimori, el fujimorismo, siga teniendo esa fuerza tan, ¿no? Teniendo en cuenta que Alberto Fujimori pues está cumpliendo, ¿no?, pena de prisión de 25 años por corrupción y violación de derechos. Sin embargo, su hija gana las elecciones. ¿Cómo es que tiene tanto éxito? ¿Usted a qué lo atribuye, no? Pues hay personas, ¿no?, que lo atribuyen a que fue uno de los
que ayudó, ¿no?, pues en parte, ¿no?, pues al final del terrorismo y de la crisis económica que atravesó el país en los años 90. ¿Qué opina usted también sobre las posibilidades que tiene Keiko Fujimori, ¿no?, para esta segunda vuelta? ¿La ve como posible presidenta del Perú? El gobierno de Alberto Fujimori fue parte de la época en que el Perú era un problema. Todos podemos recordar lo que significó la violación de derechos humanos, el saqueo del Estado, que determina que hoy estén presos Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, los principales jefes militares de aquella época, de manera que forma parte de este periodo negro, ¿no es cierto? Pero el hecho de que Fujimori tenga también un buen recuerdo en la historia peruana se debe a algunos factores que también son innegables. El combate al Sendero Luminoso, por supuesto, que no es de ninguna manera un mérito exclusivo del presidente Fujimori, sino también de la policía y las fuerzas del Estado, el control de la inflación, la contribución a una cosa que es, repito, muy importante en América Latina, que es el establecimiento de las fronteras. Nosotros hemos pasado 200 años trazando fronteras. Durante el gobierno del presidente Fujimori se resolvió definitivamente la difícil relación entre Perú y el Ecuador y se firmó una paz, y hoy día hay una especie de enamoramiento entre peruanos y ecuatorianos y tenemos relaciones óptimas. Tenemos consejos de ministros conjuntos de los dos países todos los años. Han cambiado los regímenes en el Ecuador y en el Perú, pero esta cooperación, en cierta medida inspirada seguramente en la relación entre Francia y Alemania, esta relación se mantiene, de manera que me parece que ningún peruano dirá que Fujimori no tiene méritos, así como ninguno puede desconocer las atrocidades que se realizaron al Perú durante este gobierno. Todo esto hace que la candidata Keiko Fujimori, que además ha garantizado por escrito una serie de compromisos, tenga hoy día una legitimidad de participación democrática que nadie puede cuestionar, entre otras cosas porque también las políticas no se heredan ni se transmiten genéticamente. Entonces es una candidata legítima como los otros candidatos que participan en la vida política peruana. Eso es lo que yo le puedo decir, porque como representante del Estado peruano, pues tampoco me siento con derecho de introducirme un poco más en las complejas interioridades de la política peruana. Muchas gracias. Hay una pregunta que usted, por la cercanía con el personaje, a lo mejor puede atreverse a hacer una valoración más subjetiva, si quiere, ¿no? Y es, bueno, ahora estamos llegando al final de la legislatura, ¿no?, del presidente en funciones, Ollanta Humala, al que usted conoce. Usted ha sido ministro 4 o 5 años, ¿no? Ha sido canciller, ministro de Asuntos Exteriores, conoce muy bien la situación allí. Si usted tiene que hacer un balance, si tuviera que hacer un balance, ¿cuál sería la valoración de este mandato del presidente Humala? No sé si le pongo un compromiso. No, dicen que no hay preguntas indiscretas sino respuestas indiscretas. Y yo obviamente que tengo una valoración positiva del presidente, al cual además represento en este momento en España, y además un gobierno en el que efectivamente yo he tenido una participación muy activa, y creo que será recordado como un buen gobierno en la historia del Perú. Más allá de nosotros los peruanos tenemos una tradición que yo no sé si viene del virreinato o del incanato, que es que cuando elegimos a un presidente elegimos a Dios, que tiene que resolver todas las cosas, todos los problemas, y por lo tanto cuando termina la presidencia, pues esto es una constante histórica. El presidente que se va, pues es un
un traidor a todas las promesas que se hicieron, ¿no es cierto? Pero quisiera recordar que cuando fue elegido el presidente Humala, había, sobre todo en el mundo empresarial, un altísimo nivel de preocupación, que además toda preocupación es legítima, y que hoy día, en cambio, este comportamiento de la economía peruana y este funcionamiento de la democracia peruana, de lo que hemos estado hablando, es la mejor demostración de lo que ha significado este gobierno. Entonces, mi valoración es totalmente positiva, aunque, como es obvio, yo también tenía expectativas mucho mayores de las que han podido realizarse, y estoy seguro que el propio presidente Humala también tenía expectativas mucho mayores, porque, como dice un vals peruano, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Bien, ya vamos terminando. Hablando de las comunidades humanas, la comunidad peruana ha tenido una importancia muy grande en los últimos años, una participación muy activa entre ese número grande de inmigrantes que han venido a España. Muchos han vuelto, muchos de los que se han quedado, todos tenemos experiencias personales, que yo me he encontrado peruanos que ya se sienten españoles, peruanos de segunda generación, y que iba a decir que siguen a la selección española como si fuera la suya, ¿no? Incluso más que la peruana. Yo he tenido varios casos que conozco. ¿Cuál es su impresión sobre el comportamiento y la integración que ha tenido esta comunidad de peruanos en España, sobre todo en los últimos 2 o 3 lustros? Yo llevo muy poco tiempo como embajador en España, menos de un año, pero debo decir que yo estoy muy impresionado de la estima que mis compatriotas han logrado en España, ¿no? En todos los niveles sociales. En general son vistos como personas muy cumplidoras, no como un problema, sino como un aporte, y eso, por supuesto, me llena de orgullo, porque, como es obvio, los verdaderos embajadores, los embajadores permanentes de un Estado son justamente los migrantes, que son los que llevan la imagen de ese Estado y los que deben contribuir tanto a su país de origen. Son muy importantes las remesas de peruanos en la economía peruana, como en otros países de América Latina, por supuesto. De manera que yo creo que básicamente podemos sentirnos orgullosos de esta relación, ¿no? Yo estuve el día domingo por primera vez participando en un proceso electoral en el exterior, aquí en Madrid, ¿no? Y el entusiasmo con que los peruanos participan y con que mantienen una parte muy importante de ellos la doble nacionalidad, ¿no? Porque son como Mario Vargas Llosa o como el Inca Garcilaso de la Vega, cuyos 400 años estamos celebrando, porque coinciden con la defunción prácticamente el mismo día de Cervantes y de Shakespeare, a la vez muy peruanos y a la vez muy españoles, muy bien integrados, de manera que uno puede sentirse orgulloso y satisfecho de esta integración. Dicho sea de paso, también hay ahora una emigración española a América Latina y al Perú, y algunas zonas de la ciudad de Lima donde uno siente que hay muchos dejos que hacen pensar que están en Madrid o en Sevilla, ¿no? Bueno, ya para terminar, y en relación con lo que estaba usted diciendo ahora mismo, bueno, es verdad que hay un establecimiento, no solamente las empresas como SACIR y las grandes empresas que van a invertir y hacen obras de infraestructura, también la pequeña empresa, el pequeño empresario está yendo a Perú. Y bueno, usted, como representante del Estado peruano, ¿qué mensaje le puede lanzar al pequeño empresario, a la pyme que se quiere ir a Perú? ¿Qué garantías le ofrece el Estado peruano que se lanza a esa aventura de abrir una oficina, una sede, a la aventura de exportar hacia Perú? Bueno, lo que yo les puedo decir es que pregunten a sus compatriotas, que pregunten a las empresas españolas que ya están cuál es el balance de su experiencia, ¿no? No solo las grandes empresas, también a las muchas pequeñas y medianas empresas españolas que ya están en el Perú. Me parece que hay una satisfacción mutua
por la contribución que estas empresas prestan al desarrollo del Perú. Estoy hablando específicamente de las pequeñas y medianas empresas también, sino de los beneficios que tiene para España y para estas empresas el invertir en América Latina, que, como repito y vuelvo a citar al presidente Rajoy, que lo reconocía expresamente, han sido muy importantes durante los años difíciles en España para la propia recuperación de la economía española. Entonces, nosotros pensamos que esta es una relación de larga duración, ¿no? No serán 500 años con cada empresa concreta, pero sí van a ser una colaboración de muchos siglos. Así espero. Pues, señor embajador, don Rafael, muchísimas gracias por venir a este desayuno informativo de Executive Forum. Bueno, deseamos en primer lugar al Perú todo tipo de éxitos en el futuro, que vaya bien económicamente como está yendo, políticamente, que se despeje la incógnita política. También deseo para España, porque estamos igual, llevamos varios meses y lo que queda. Y muchas gracias al presidente de SACIR, a don Manuel Manrique por venir hoy, y a todos ustedes gracias por haber venido esta mañana a Executive Forum. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.